noches, República Dominicana. Agradecido de su sintonía una vez más, ahora mismo por Metrovisión, Canal 62. En el día de hoy tenemos una audiencia exquisita, especial, y es que tenemos con nosotros uno de los jóvenes políticos alternativos y brillantes de la política dominicana. Un joven que se ha esforzado, es diputado de la República, un pastor de la religión evangélica, la llamada religión protestante, que ha decidido encaminar un proyecto presidencial, y por eso quisimos invitarlo a este espacio que es un abanico de la democracia dominicana. Por eso estará compartiendo con nosotros durante esta hora, y le invitamos a usted que mantenga la audiencia para que no se pierda ningún detalle de esta interesante entrevista al precandidato presidencial o candidato presidencial Carlos Peña, quien estará con nosotros a partir de este momento y durante esta hora. Buenas noches, Anel, pastor. Gracias, Dios te bendiga. Un placer inmenso saludar a toda esta audiencia que sé que en cada entrega está contigo de manera religiosa, de manera asidua. A ustedes les saludo y espero que podamos tener una hora de buenas informaciones para ese público hermoso que tiene. Agradecer, pastor, su generosidad y a la asistencia a este espacio. Y quisiera iniciar este pequeño conversatorio con usted, porque la política despierta muchas pasiones y muchas veces nosotros no nos detenemos en las cosas importantes de la vida. Pero ¿de dónde viene Carlos? ¿De dónde se origina este joven por la política, sus inicios, su formación, su familia, sus padres? ¿De dónde viene Carlos? Bueno, de origen puedo decir que fui hecho en Santiago, nacido en Barahona y criado en la capital. O sea, usted representa lo mejor de 3 regiones importantes del país. Así es. Bueno, y a eso le sumo entonces que en el este trabajé muchos años, de manera que toco todos los litorales de la República Dominicana. Mis padres estaban en la provincia de Santiago. Mi padre era un oficial de la policía y 3 meses antes de yo nacer fue trasladado a su tierra natal, a Barahona, de donde también es mi madre. Ambos son oriundos de un municipio que está allá en la Loma, el municipio de Polo. Uno de los municipios más fríos y productivos del país. Así es. Fue líder en producción de café. En algún momento el abandono de estos gobiernos, pues lamentablemente ha reducido la producción cafetalera de manera muy considerable. Luego salimos a la edad de 3 años aproximadamente de Barahona. En políticas tuvimos que salir de allá. Vivíamos en el municipio de Enriquillo en este momento y vinimos a la capital. Nos criamos en un sector muy humilde de la capital, de manera específica el sector La Ciénaga, debajo del puente Duarte, a orillas del Rama. Ahí me crié, ahí me formé, ahí estudié con los jesuitas, estudié luego con los salesianos, ahí inicié mi trabajo en el ministerio como pastor de jóvenes, ahí me formé como ingeniero eléctrico y ahí salimos siendo diputado de la República muy joven, el más joven de ese momento, 28 años de edad. Como te dije, estudié ingeniería eléctrica en la universidad, vengo de ser electromecánico del Instituto Técnico Salesiano. Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar a varias universidades exteriores, estudiar ciencias políticas, economía social y administración pública. También en países americanos estudiamos lo que tiene que ver con despacho hidrotérmico, que está vinculado a la optimización del despacho de las hidroeléctricas para obtener el mayor beneficio de cada metro cúbico que se turbina para el mayor provecho de estas centrales hidroeléctricas. Luego, en el devenir del tiempo, ya muy joven, antes de tener la edad, la mayoría de edad para votar, estábamos formando parte del Partido Viejo, como le llamo ahora, al Partido de la Liberación Dominicana. Y le llamo Partido Viejo porque se ha envejecido en el poder y los problemas son ahora muy ancianos y ha envejecido junto con los problemas nacionales el PLD. Empecé la militancia muy joven, como te dije, y de manera paralela a mi actividad religiosa, pues desarrollaba también la actividad política. Llegué a ser miembro del comité central de esa organización a la que renunciamos el año pasado, el 18 de agosto del año 2018. Hay una tesis dentro de la biografía de lo que nosotros llamamos los 2 grandes libertadores de América,
Por un lado, el libertador del sur, como llaman Bolívar, y el gran libertador de los Estados Unidos, George Washington. Ambos a temprana edad quedaron huérfanos y en medio de la necesidad se creció ese gran fenómeno de estos grandes hombres. Este introito que usted me dice sobre el nacimiento en una provincia de Santiago, trasladarse a Barahona, vivir en Enriquillo, uno de los municipios más lejanos de la República, bueno, colinda con el mar, cerca de Juancho, la pesca. Usted lo conoce muy bien. Luego, sí, y luego viene entonces la capital a hospedarse debajo de un puente prácticamente en un sector y sale este profesional de esta gran valía. ¿Usted piensa que la propia formación de las precariedades de la vida de su familia dieron como resultado su formación académica y política? Bueno, creo que aprendimos muchas cosas en él en el camino. En el camino aprendimos a valorar todas las cosas en la vida, que las cosas que valen la pena conllevan consigo un sacrificio, que no nos va a caer todo desde el cielo, por más que oremos, sino que hay una labor que nos toca realizar a nosotros. El Señor le dijo a Josué, cuando Josué tomó el mando de la conducción del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, le dijo: esfuérzate y sé muy valiente, y yo te voy a dar la tierra por heredad. Ese esfuérzate y sé muy valiente es lo que muchos dicen: ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice en ningún lado: ayúdate, te ayudaré, pero sí dice: esfuérzate y sed valiente. Es lo que hemos hecho. Aprendemos que se puede venir del lugar más humilde, más pobre económicamente de la República Dominicana, y con esfuerzo, con entrega, con dedicación. La dedicación para nosotros es a veces más importante que la misma talento. Hay gente con mucho talento, pero no es aplicado. El que no es aplicado, por más talento que tenga, no va a llegar a ningún lado. Yo prefiero una persona aplicada a una persona inteligente o con talento. Dice la teoría china, la japonesa, que es mejor tener dedicación y disciplina que inteligencia. Así es, hay mucha gente con inteligencia que están frustrados y amargados por ahí, sencillamente porque no han tenido la disciplina de poder someter su cuerpo, su entero ser, espíritu, alma y cuerpo, a una visión. Y fue lo que dijimos en esos momentos en que nos tocaba recorrer las calles de nuestros barrios, que desde muy gracias al Señor tuve que recorrer las calles de todos los barrios de la capital, no solo del barrio original nuestro, La Ciénaga, sino de Guachupita, Gualey, Los Guandules. Muy niños conocíamos todos esos barrios y todo el mundo nos conocía, nos respetaba y nos valoraba. Hacemos ese recorrido en distintas cosas, muchas veces vendiendo niños, otras veces limpiando zapatos, otras veces usted llegó a limpiar zapatos, otras veces vendiendo helados, y me conocía la gente. Luego me conocieron trabajando con la comunidad, luchando para llevar energía eléctrica a los callejones, luchando para que se asfalte los lugares que no estaban asfaltados. Yo recuerdo como ahora, en el año 1984, no preciso exactamente el año, que vi yo este señor alto, moreno, una voz fuerte, con una mirada muy firme, que llegó donde había un basurero en La Ciénaga. Un basurero había en La Ciénaga. Y ese señor dijo: ahí a partir de mañana se comenzará a construir una cancha, la primera cancha de La Ciénaga. Yo estaba ahí, era un niño, era jovencito, y apenas puedo recordar que ese hombre era José Francisco Peña Gómez, cuando era alcalde del Distrito Nacional. Quiere decir que entonces, en tu inicio de caminar, te pido la licencia en la audiencia pública de llamarte Carlos durante la entrevista para entonces. Adelante, no hay problema. Quiere decir que el doctor José Francisco Peña Gómez quizás marcó en ti el interés social de la política en ese momento. A la política me llamó el profesor Juan Bosch. Juan Bosch lo vi en la casa de una tía nuestra, falleció, sé que está en gloria, tía Emellón, como le decíamos. En la casa de ella, donde vivía el presidente del Partido Viejo en ese momento, que era mi primo hermano, fue alcalde varias veces por Polo, ingeniero Andrés Ruiz Peña, y llegó el profesor Juan Bosch a ese lugar. Yo estaba muy joven, muy niño, no creo que superara los 5, los 6 años de edad, y don Juan llegó a la casa. Don Juan me saludó a todos los presentes, y él evidentemente me saludó como saludó a todo el mundo, pero el saludo que yo recibí fue el saludo de una mirada que dejó marcada mi vida. Lo cual me hizo interesar
por ese personaje y desde ahí quedé ligado al pensamiento de Juan Bosch. Y cuando vi que la organización en la que él había cifrado todas sus esperanzas se había desvinculado de su legado y de su pensamiento, pues yo también me desligué de su legado y de su pensamiento. En el caso del doctor José Francisco Peña Gómez, pues evidentemente ningún político con cierto nivel de ética y de compromiso social puede decir que no ha sido impactado por la vida de José Francisco Peña Gómez. Venir de abajo, venir de las raíces sociales y de la humildad, ser vejado como fue vejado, ser maltratado como fue maltratado el doctor José Francisco Peña Gómez, y aún así concitar el apoyo popular que hasta su muerte estuvo concitando, pues yo creo que es digno de emular parte también de su legado. Carlos, tú has mencionado dos gigantes de la política dominicana, como lo es José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, dos referentes de la política. En un momento determinado, dicen grandes historiadores que Peña Gómez, hasta su muerte, admiraba a don Juan. Así es. Era un padre. Era como un padre para José Francisco Peña Gómez. ¿La política de hoy carece de ese tipo de valores dentro del escenario del liderazgo nacional? Sin lugar a dudas. Mira, lo que está haciendo la dirección del PLD con este gobierno no lo hubiera hecho si hubiera existido una oposición de la magnitud y de la dimensión de José Francisco Peña Gómez o de la dimensión del profesor Juan Bosch. No lo hubieran estado haciendo. Hubieran estado caminando de manera fina, decía Maurice Duverger. Maurice Duverger, que a propósito era uno de los autores favoritos de José Francisco Peña Gómez. El profesor Juan Bosch también lo citaba mucho. Maurice Duverger dijo en una ocasión que desde la oposición, cuando ésta se hace de manera efectiva, de manera correcta, tú hasta gobiernas. Porque tú haces que el gobierno tenga que caminar fino, tenga que el gobierno tenga todo el cuidado necesario en la administración pública. Cuando la oposición es responsable, no vamos a escuchar que un ministro de Hacienda, como salió hoy Donald Guerrero diciendo que del presupuesto general de la República no ha salido dinero para financiar las actividades políticas, tenga hasta que renunciar. Porque una oposición responsable le estaría diciendo, como le hemos dicho en el día de hoy, bueno, no solo que está saliendo dinero del presupuesto general del Estado para financiar las actividades políticas del Partido de la Liberación Dominicana, sino que también tienen que demostrar que no está saliendo dinero del lavado. En esas actividades, la que hizo Leonel Fernández en el Estadio Olímpico, que se fueron más de 6 millones de dólares, como la que hizo Danilo Medina en el día de ayer en estas 5 localidades del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, tienen que demostrar que ahí no hubo dinero del lavado, que ahí no hubo dinero procedente de sectores oscuros, que no hubo dinero de la corrupción. Tienen que demostrarlo, porque no es posible que se estén gastando el volumen de recursos que se están gastando en esas actividades y que alguien que esté ganándose ese dinero por la vía lícita, de la manera correcta, lo esté poniendo ahí, a menos que no se trate de una estructura meramente del lavado. Carlos, pero hay un momento donde el punto de quiebre de tu proyecto personal dentro del Partido Viejo, como tú lo llamas, haciendo referencia al Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. Hay un momento donde tú inicias la política, el profesor Juan Bosch te llama la atención, tu trabajo social te fue acompañando. Pocos jóvenes en la República Dominicana pueden decir que a los 28 años de edad ya era diputado. Tú eres uno de los jóvenes privilegiados dentro del accionar político dominicano, porque lamentablemente la política dominicana le abre poco espacio a la juventud. Sin lugar a dudas. ¿En qué momento tú entendiste de que la participación de Carlos Peña como miembro del Comité Central del PLD había llegado a su final? Mira, fue un momento quizás muy largo, Es probable que ya esa decisión estuviera tomada mucho antes de anunciarla públicamente. Nosotros libramos una batalla a lo interno del Partido Viejo, tratamos y lo hicimos, expusimos nuestros planteamientos, expusimos nuestros postulados, la necesidad de volver a lo que don Juan le entregó a este país como PLD, que no es esta estructura de creación de dinero acelerado como lo es la dirección del PLD en el día de hoy. La dirección del PLD no es una estructura política, es una maquinaria de hacer dinero inexplicable. Es una maquinaria de producir riquezas personales, individuales y familiares en detrimento del patrimonio del pueblo dominicano. Entonces nosotros nos dimos cuenta hace varios años de que el PLD había perdido su razón de ser. Como dijo Juan en un momento, cuando salió del PRD en el 73, salgo porque ya el PRD cumplió su ciclo histórico. En el 73, lo dijo el profesor Juan Bosch. Si hubiera estado vivo el profesor Juan Bosch,
hubiera salido primero que yo del PLD, te lo puedo asegurar, porque el PLD le ha dado más razones al profesor Juan Bosch para que él renunciara del PLD en este momento que las que le dio el PRD en el 73 para don Juan salir del PRD. Entonces esta decisión la hicimos pública en un momento que vimos que el organismo completo de la dirección del PLD estaba corrompido, que las células cancerígenas ya cubrían todo el tejido corporal de lo que es el partido viejo. Entonces tú no haces nada en una estructura que el cáncer ha cubierto todo su cuerpo, todo su ser, y decidimos hacer tienda aparte para decir a los dominicanos que no nos íbamos a quedar en el muro de los lamentos, que no nos íbamos a conformar con estarnos quejando, sino que le íbamos a dar una alternativa diferente, que nos íbamos a presentar como un proyecto diferente, distinto, con el cual el pueblo dominicano pueda ver sus sueños políticos y económicos hechos realidad. Pero usted formaba parte dentro del PLD de una estructura política, porque me imagino que en un partido organizado nadie anda como un libre pensador. En este caso usted puede pertenecer a la corriente de Danilo Medina, de Leonel Fernández, de Jaime David, incluso hay varias tendencias dentro del PLD. En el caso de la participación de Carlos, y quiero hacer énfasis en esta parte, para luego entonces analizar la ruptura del nuevo postulado de Carlos. A lo interno del PLD, ¿en qué corriente usted coincidía políticamente? Mira, nosotros de la mano de un amigo, de alguien que considero un amigo, un hermano que respeto mucho y que siempre lo voy a respetar, pues recorrimos muchos años juntos en el PLD. Se trata del ingeniero Radamés Segura. Teníamos afinidad. Un experto en materia energética también. Precisamente, y por ahí vino nuestro vínculo, porque cuando en el 2004 ganó el Partido Viejo las elecciones, que jugamos un papel protagónico en todos esos procesos, pues él nos pidió que le acompañáramos. Yo estaba en una empresa privada del sector eléctrico y pasamos a ocupar una posición importante en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Humildemente tengo que decirte, Canel, que nuestro paso por esa posición de 2 años, los únicos 2 años que hemos sido empleados del gobierno del PLD, los únicos 2 años fueron eso, 2004 al 2006, ni del 96 al 2000, ni de allá para acá hemos sido nunca empleados de los gobiernos. ¿Su periodo como diputado del fue? PLD. 2006-2010 fue nuestro periodo como diputado. Entonces, ¿qué vemos? Nosotros renunciamos de una posición privilegiada que teníamos en el sector privado para acompañar a este amigo en esa posición en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, pero el paso nuestro por esa posición significó lo que fue la renegociación del contrato de Palomar a La Vega, que se llevaba $56 millones de más en ese contrato. Nosotros encabezamos esa negociación que hoy ha totalizado, esa negociación, más de $700 millones. Estas manos fueron promotores de que el pueblo dominicano se ahorrara más de $700 millones por ese concepto. Pero también encabezamos las negociaciones mediante la cual le quitamos a EDESTE, que era una empresa, tú recuerdas, capitalizada. Sí. Mitad era de AES y mitad era del Estado Dominicano. AES la vendió a Cross Company of the West, TCW. Pero TCW estaba demandando al Estado Dominicano por $2.400 millones. Nosotros demostramos a TCW que el Estado Dominicano no le debía absolutamente nada a esa empresa internacional y que por el contrario, esa empresa tenía que entregarnos EDESTE. Hoy, EDESTE es propiedad del Estado Dominicano en un 100%, sin haber el Estado Dominicano dado un solo centavo para obtener las acciones de esa empresa. Contrario a lo que hizo Hipólito Mejía y Leonel Fernández con Temístocle Montaz, que a de norte y a de sur, para quitársela al rey de España y a Unión Fenosa, hubo que darle $740 millones a 2 empresas que estaban quebradas, que debían entregarle en las mismas condiciones que le entregó TCW, cuando nosotros, gracias al Señor, y agradezco al ingeniero Segura que tuvo la confianza de ponernos a encabezar esas negociaciones y que él fue de una u otra manera el protagonista de todo esto y nosotros fuimos el cerebro técnico que estuvo al frente de esa negociación. También a AES, esta gran corporación dominicana eléctrica que hay en el país, con sede en Arlington, Virginia, nosotros demostramos que contrario a lo que AES decía, que el Estado le debía $100 millones, nosotros le demostramos que no,
que el Estado no le debía absolutamente nada, y nosotros encabezamos esas negociaciones, que el Estado no le debía absolutamente nada a AES, sino que era AES que le debía 87 millones de dólares al Estado dominicano, y ahí está, en los registros contables de la CDE, el pago que hizo AES de esos 87 millones de dólares. Nosotros podemos hablar del aporte que le hemos hecho a la nación en nuestro paso por la administración pública. Efectivamente, ha sido demostrado a través de este planteamiento. Carlos, el Estado Dominicano ha iniciado un proceso de construcción de una planta de carbón llamado Punta Catalina. Punta Catalina por la región donde se encuentra. Correcto. ¿Cuál es tu parecer referente a la inversión del Estado Dominicano en la inversión, valga la redundancia, de la generación eléctrica, que ha sido a todas luces un dolor de cabeza para los dominicanos? Sí, bueno, Janel, los asesores míos me dicen, ingeniero, tiene que tratar de evitar lo más posible hablar del tema eléctrico para que no lo encasillen ahí, pero te voy a responder esta pregunta. Punta Catalina es uno de los expedientes más grandes del presidente Danilo Medina. Es uno de los expedientes que nosotros como presidente de la República a partir del año 2020 en primer orden vamos a someter a la justicia dominicana. A través de este contrato, de este proyecto, se le ha realizado una estafa al Estado dominicano, al pueblo dominicano, a ese ciudadano que te está viendo y que te ve cada día a través de este importante espacio. Se le ha estafado a través de este proyecto. El megavatio en Punta Catalina saldrá al final del camino aproximadamente a 4 millones de dólares. Yo quiero que tú me busques a nivel mundial una planta de generación termoeléctrica en base a carbón mineral cuyo megavatio salga a 4 millones de dólares. Eso no es posible. Eso no existe en ningún lugar del mundo. 4 millones de dólares cuesta un megavatio en base a hidroeléctrica. Claro, el megavatio mientras más efectivo o eficiente es, sale mucho más costoso. Un megavatio producido con fuel oil número 2 es económico. Te sale a 0.7 millones de dólares probablemente, porque tú vas a gastar mucho en un combustible muy caro. Entonces, cuando tú vas a producir un megavatio con agua, también te va a salir caro, porque el combustible es extremadamente económico. Es lo mismo que ocurre con los reactores nucleares. Producir un megavatio con energía nuclear sale caro. ¿Por qué razón? Bueno, porque el megavatio sobre la base de uranio, de energía nuclear, te sale extremadamente económico. Pero con Punta Catalina no está ocurriendo eso. Punta Catalina saldrá al final del camino en más de 3.000 millones de dólares al pueblo dominicano. Un proyecto que estaba para 2.400 millones de dólares. Y aquí habrá que analizar otras cosas, Anel. Habrá que analizar si la inversión que se hizo, que originalmente era de 2.945 millones de dólares, se corresponde con los equipos que se han instalado, porque estamos viendo unos niveles de contaminación que no debería corresponderse con los filtros de mangas que se proyectaron y se presupuestaron a instalarse en la planta de Punta Catalina. Habría que ver si esos filtros fueron realmente los que se instalaron y si esa contaminación se corresponde con ese nivel de filtro. Pero también está en línea. La mitad de Punta Catalina está en línea. Ellos dicen que está en línea y se puede ver en la página del organismo regulador del sector eléctrico. Yo te pregunto, Janel, ¿han reducido los apagones después que entró la mitad de Punta Catalina? No, hay más apagones. ¿Ha reducido el precio del kilovatio hora después que entró Punta Catalina? No, y tampoco va a reducir los apagones, pero mucho menos va a bajar el precio del kilovatio hora. ¿Por qué razón? Porque la ineficiencia de este gobierno de Danilo Medina ha logrado que en estos 8 años de su gobierno, lamentablemente, no entre energía suficiente como para abaratar el precio unitario del kilovatio hora, sacar de generación las plantas obsoletas e ineficientes, que son las que marcan el precio del kilovatio hora. El precio del kilovatio hora en el mercado spot, por ejemplo, ¿quién lo marca? Lo marca la generadora que a más caro precio esté produciendo en ese momento. Por esa razón es que el pueblo no va a sentir el beneficio económico de Punta Catalina. Carlos, es interesante el tema eléctrico, pero como bien dice, nosotros queremos también abordar otros temas políticos. Con tu audiencia, vamos a nuestra primera pausa comercial y entonces retornamos para que hablemos de política, de propuesta
y sobre todo lo que la gente quiere escuchar, cuáles son los planteamientos que Carlos tiene para resolver los problemas de la República Dominicana. Adelante. Venimos en breve, mantenga la sintonía por Metrovisión, Canal 62. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Elegir lo que te conviene puede ser tan fácil como ver este programa. Nuevo Plan Voluntario de Salud, Senasa Larimar. Toda la cobertura para los que eligen ser independientes. Hoy, yo elijo seguro. No desperdicies el agua que está escasa. Hay sequía. Para que no se acabe, hay que ahorrarla, economizarla. Cuando friegues, no dejes la llave abierta. Mejor usa un recipiente con agua para enjabonar los platos. Cada gota es importante. Recuerda, cuidar el agua es responsabilidad de todos y todas. Bueno, agradecemos su sintonía, estamos por Metrovisión. Recuerde que si usted sale al interior del país o si tiene que tomar un avión, usted entra al link metrovision.com.do. Tenemos una transmisión 4K en vivo a través de las redes sociales. Agradecemos a los ejecutivos de esta planta televisora por mantener a Metrovisión dentro de la cúspide de la televisión dominicana digital. Estamos conversando con el amigo Carlos Peña, candidato presidencial de un movimiento Generación de Servidores. ¿Este movimiento ha sido ya reconocido por la Junta Central Electoral o está en el proceso? Estamos en el proceso, gracias a Dios. La Junta, hemos recibido informaciones muy positivas. Hay un grupo importante de partidos que fue lamentablemente
descalificados, según me informan. Solo 3 pues superamos todas las evaluaciones realizadas y gracias a Dios Generación de Servidores está encabezando esa relación de esos 3 y esperamos en las próximas semanas, con la ayuda del Señor, recibir ya la confirmación del oficial reconocimiento del partido. Carlos, hay una situación, la República Dominicana está prácticamente estrenando una ley electoral y una ley de partido político que independientemente de que sea un proyecto alternativo o nuevo, o los llamados partidos emergentes, ustedes tienen que conocer la ley y aplicar lo propio. Así es. ¿Piensan ustedes ir solos a unas elecciones con una nomenclatura tan interesante y tan variada a nivel nacional de llevar regidores, diputados, o simplemente van a participar a nivel presidencial? No, para nada. Nosotros estamos preparados para ir en todos los niveles de elección, Dios mediante, en el año 2020. Te podemos hablar de candidaturas prácticamente en todas las provincias y en todos los niveles. Evidentemente, estamos esperando y oramos al Señor para que así sea lo más pronto posible el oficial reconocimiento de la Junta Central Electoral. Tenemos una estructura en los 158 municipios. Ha sido un trabajo de 2 años, ha sido un trabajo arduo, porque recuerda que a pesar de que en agosto del año pasado fue que renunciamos del Partido Viejo, ya Generación de Servidores como movimiento, como corriente, venía trabajando desde lo interno del partido Viejo. Ya nuestro lanzamiento oficial como partido en agosto del año pasado lo que nos ha permitido o nos permitió fue abrir las puertas a gente que nos decía: ingeniero, lo queremos a usted, pero no queremos el partido al que usted pertenece. 80% de los dominicanos, por lo menos de los que nos apoyan, de cada 100 dominicanos que nos apoyaban antes del mes de agosto del año pasado, 80 decían que no querían saber del Partido Viejo. Hay una corriente interesante en Latinoamérica, sucedió en El Salvador con Nayib Bukele y también en Brasil, donde un grupo interesante de la religión protestante participaron activamente en política y muchos expertos hablan de que decidieron las elecciones en estos países. En el caso de la República Dominicana, el conglomerado protestante religioso, los llamados cristianos pentecostales, bautistas, adventistas, ¿están haciendo causa común con Generación de Servidores o simplemente ustedes están llevando un proyecto independiente a la fe? No, nuestro partido es un partido aconfesional. Generación de Servidores no es un partido confesional. Generación de Servidores es un partido para todos los dominicanos que estén cansados de la corrupción de Odebrecht, que estén cansados de las muertes en la ONSA, en el CEA, en la OISOE. Todo el que esté cansado de actos de corrupción como el de los tucanos, que encabezó Leonel Fernández Reina y la gente que les rodea. Todo el que esté cansado de actos de corrupción como el saqueo a los terrenos del Estado, la sobrevaluación de las obras. Todo el que entienda que no se puede vivir en un país donde quienes gobiernan entiendan que el erario, que el presupuesto general del Estado es para ellos pagar nóminas a sus hijos, a sus hijas, a sus amigos, a sus familiares. Todo el que crea que República Dominicana puede ser un país grande, fuerte, una potencia en distintas áreas, en distintas disciplinas, pues tiene un espacio en Generación de Servidores y a ellos le invitamos. En la comunidad evangélica, evidentemente, uno tiene un trabajo realizado desde antes de nacer, desde nuestra formación. Y en el Congreso, pues eso se concretizó de manera mucho más tangible. Recuerda que nuestro paso por el Congreso, Janel, fue lo que permitió que por primera vez la Biblia aparezca en la Constitución. Estas manos fueron las que introdujeron la Biblia en la Constitución de la República. Y por primera vez en toda nuestra historia republicana apareció plasmado el deseo de Duarte de que la Biblia estuviera en la Constitución. Ningún Congreso se había atrevido a hacerlo. Y eso lo hicimos en contra de Leonel Fernández. ¿Atentaba Faride contra esa posición que usted mantuvo en el Congreso 2010, 2006, 2010? Excluir. Ella no era legisladora en ese tiempo. Ella no estaba en el Congreso. Pero ahora, dentro de un postulado, ella habla de la eliminación de este tema. Bueno, fue un gran error y creo que le merece la comunidad cristiana, que es un 88% de esta nación, merece una excusa de esta distinguida legisladora que tiene una muy buena imagen en el Distrito Nacional, pero fue un grave error, porque es contradecir la historia, y yo no puedo cambiar la historia. Decía el profesor Juan Bosch, analizar la historia sobre la base de supuesto es un absurdo.
porque la historia se nutre de realidades. ¿Y cuál es la realidad en este tema? Bueno, es que República Dominicana, quien creó este país, quien confeccionó este proyecto de nación, Juan Pablo Duarte, quiso que el texto sagrado judeo-cristiano estuviera en la Constitución. Nunca se le colocó, nosotros la colocamos en contra de Leonel Fernández, como te decía, que nos decía a nosotros que no quería que la Biblia esté en la Constitución porque ese libro religioso iba a tornar su Constitución en una Constitución conservadora. Nosotros le dijimos, presidente, con su apoyo o sin su apoyo, vamos a someter ese proyecto a la Asamblea Nacional y vénsame allá. No nos logró vencer, todo lo contrario. Esa propuesta fue una de las más votadas en todo el proceso de modificación de la Constitución de la República. Dice el pastor Parra, y hago referencia al pastor Parra de la Iglesia Fuente de Luz, que para un político entrar a la fe cristiana es bastante fácil, pero para un cristiano entrar a la política es muy difícil. ¿Cuál ha sido tu realidad como pastor, como hombre de fe, dentro de los caminos políticos donde tantas cosas suceden, a veces detrás de cámara, como decía Juan Bo, hay muchas cosas que no se ven? No, es así, Canel. Ha sido un camino que yo le digo a algunos colegas pastores, que habrá pastores que van como candidatos a senadores por nuestro partido, varios pastores, a senadores, a alcaldes, a diputados en todo el país, gracias al Señor, producto de lo que te decía, Canel. Nuestro paso por el Congreso introdujo en la Constitución, ¿sabes qué cosa más? El derecho de los pastores a poder oficiar matrimonios con efectos civiles. ¿Eso es parte de su proyecto? Así es, nosotros lo introdujimos. Hoy los pastores pueden hacer eso gracias a que nosotros introdujimos ese derecho en la Constitución, pero también la ley 331-09, que es la ley que declara el día 31 de octubre como el Día Nacional de la Comunidad Evangélica. Es una ley nuestra. De manera que cuando el pastor evangélico, que en su mayoría, gracias al Señor, conoce nuestra trayectoria, dice, ahí está Carlos, y ve que Carlos Peña está aspirando a la presidencia, dice, bueno, es que ese político es un político que ha dado muestra de que tiene compromiso con sus principios, que ha dado muestra de que tiene compromiso con sus postulados. Cuando nos opusimos, por ejemplo, a la compra de los Tucanos en el Congreso, cuando Leonel Fernández envió el contrato de compra de los aviones Super Tucanos, eso se aprobó de un día para otro en el Senado de la República. Cuando llegó a la Cámara de Diputados con la misma intención de que se aprobara de un día para otro, yo tomé la palabra y ahí está el discurso grabado en las crónicas del Congreso. Y dije que no íbamos a aprobar ese proyecto porque había 25 millones de dólares de sobrevaluación. No son 7, como dicen ahora. ¿Ese enfrentamiento desde el Congreso con Leonel Fernández te costó tu salida del Congreso? Bueno, algunos analistas dicen que sí. Yo creo que todo obra para bien, como dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todo obra para bien a quienes conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Es probable que si me hubiera quedado en el Congreso ese tiempo, pues no tuviéramos la valoración popular que hoy tenemos a nivel nacional y no estaríamos presentando un proyecto presidencial en esta circunstancia. Sí creo que Leonel Fernández se equivocó en esa ocasión. Sí creo que Leonel Fernández debe ir a la justicia para explicarle a este pueblo todo lo ocurrido en este contrato de los aviones Super Tucanos. Sí creo que no es un simple coronel el responsable, en el caso del coronel Pittini, de este tema de los Tucanos, no es ni siquiera un general. Aquí debe ir todos los involucrados en este tema y responder ante una justicia independiente. Por eso vamos a desarticular la justicia que hoy tenemos y crearemos una justicia diferente a partir de nuestro gobierno. Carlos, ¿quiénes son más culpables en la política? ¿Los que participan y se corrompen o los que no participan y critican? Mira, quienes apoyan a un presidente corrupto y a un partido corrupto, conociendo que lo son, no son víctimas luego de ese partido y de ese presidente, son cómplices de ellos. Ahí te estoy hablando de gobernantes y gobernados. Yo sé que nos han hecho mucho daño, y una de las cosas que no se le puede perdonar al partido viejo es haber destruido la institucionalidad de la nación, es haber desarticulado el frente, el panel referencial de valores de nuestro pueblo. Aquí hay gente que no entiende todavía que coger 500 pesos para votar por un candidato, eso es soborno, eso es robo. Hay gente que no comprende que al aceptar un soborno, un favor, y a cambio de ese favor comprometerse a dar su voto, hay gente que no entiende que eso es cohecho, y en los que eso es soborno. Y en los recorridos que hace el pastor Carlos Peña por los
barrios, en los mismos barrios donde te criaste, Así es. debajo del puente. Y resulta que ahora en el 2019 te encuentras con un ciudadano que muchas veces te dice que para acompañarte necesita arreglar el motor, que en su casa hay una gotera, que conmigo no han hablado. Ese cáncer social, ¿cómo el pastor va a lidiar con esa población que está prácticamente corrompida? ¿Cómo estamos lidiando, Janel? Porque estamos lidiando con eso. Y eso lamentablemente ocurre en la mayoría de los lugares de República Dominicana, porque a eso nos enseñó esta gente que nos gobierna, lamentablemente. Mira, nosotros hemos distribuido el electorado, hemos segmentado el electorado. De los 7.6 u 8, vamos a redondearlo, de los 8 millones de dominicanos que están llamados a votar en el año 2020, ¿sabes cuánto tiene la partidocracia secuestrado? 2.5 millones de dominicanos. Que están dependiendo. Que dependen, que son los activistas, que son la gente que están esperando que el candidato a diputado le lleve su chequecito de todos los meses, que están esperando que el senador o la senadora le dé la botellita que le da todos los meses, que están esperando una ayuda del Estado para poder tomar una decisión política. Apenas son 2,5 millones. Es mucho, eso es primera vuelta, estoy claro, son 2,5 millones. Pero ¿sabe cuánta gente queda libre? ¿Cuánta gente hay en este país que no está comprometida con esa partidocracia? 5.2 millones de dominicanos. ¿Pero regularmente participan o no participan? Bueno, ahí es donde está el análisis que tenemos nosotros que realizar, Janel, para llegar a esa gente. Por ejemplo, hay 2,5 millones de ciudadanos que son clase media en República Dominicana. Esos 2,5 millones de dominicanos que pertenecen a la clase media, que es la gente que no está esperando que le den una botellita en el gobierno, que no esté esperando una tarjetita para ir a comer en el mes, que no esté esperando que le lleven el chequecito del Congreso o del Ayuntamiento, que no esté esperando que el ministro le mande una ayudita. No. Esa es gente independiente. La clase media se caracteriza por eso, por ser independiente. Evidentemente está presionada. Cada vez que un loco del gobierno se inventa un impuesto, cae en la costilla de la clase media. Cada vez que hay que buscar más cuarto, en quien se piensa es en la clase media, que no tiene el vínculo en el gobierno para que le liberen de impuestos como lo tiene la clase alta, pero tampoco está dispuesta a echarse a morir como a veces se echa a morir la clase baja económicamente hablando. Es la clase que pelea. La clase media es la clase que hace los verdaderos cambios. Analiza a nuestros padres fundadores de la patria. La mayoría eran clase media de su tiempo. Clase media. La clase media, como decía el profesor Juan Bosch, tiene independencia económica y eso le da independencia política. Pero ¿qué está pasando con nuestra clase media? Nuestra clase media el día de las elecciones se está yendo para casas de campo. Nuestra clase media el día de las elecciones se está yendo para la montaña. El día de las elecciones se va para el campo a tener un día o un fin de semana de vacaciones. Los que pueden toman un vuelo. Los que pueden se van a Miami. Esa parte de esa clase media tienen que participar. Yo le estoy diciendo a la clase media, ustedes, si se ponen de acuerdo, ustedes y solo ustedes deciden quién será el próximo presidente de la República. Ustedes son los que sufren los robos de las ARS privadas y de las AFP privadas. La clase media es la que sufre los impuestos de las telecomunicaciones. La clase media es la que paga la mayor cantidad de impuestos en los combustibles, porque es la que más combustible consume. La clase media es la que más paga la energía eléctrica cara, porque es la que más energía eléctrica consume, estemos claros con eso. Entonces ustedes no pueden quedarse al margen de este proceso político, tienen que participar. Y yo invito a la gente que está haciendo política desde una perspectiva sana, que en el caso tuyo, Janel, espero que ganes una diputación y que la gente de tu demarcación electoral, esa clase media, te vea, que te mire, que vea que tú eres un candidato a diputado, que va al Congreso no a negociar con Odebrecht, que va al Congreso no a negociar con estas corporaciones corruptas, pero tampoco a negociar con el gobierno para que le aprueben una reelección por 25 o 30 millones de pesos, como se va a aprobar. La reelección no va a impedirse en el Congreso, es en las calles y es con el pueblo que lo vamos a impedir. Entonces, esa clase media tiene que integrarse, como tienen que integrarse los 800,000 nuevos votantes. Hay 800,000 nuevos votantes. A esa gente le estamos hablando, universidad por universidad. A esa gente la estamos contactando por las vías electrónicas con aplicaciones que hemos desarrollado para esos fines. Sí, pero lo veo muy con mucha tecnología. No, pero claro que sí. Dentro del proceso. Soy el más joven de todos los aspirantes presidenciales. Tengo que estar vinculado a la tecnología de la información y de la comunicación. Carlos, yo quiero con tu anuencia, porque hemos dividido la entrevista en 3 partes.
Ya hablamos de tu inicio en Barahona, en Santiago, debajo del puente, en la Ciénega. Y ya hemos hablado de la parte política. Ahora yo quiero hablar de propuestas. Yo quiero con tu anuencia que nos vayamos a una última pausa comercial. Y cuando retornemos, entonces hablemos de la propuesta de Carlos como candidato presidencial para que la gente pueda ver dentro del abanico electoral las posibilidades de un apoyo masivo. Así que mantengan la sintonía y regresamos en breve, ahora mismo, por Metrovisión, Canal 62. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Elegir lo que te conviene puede ser tan fácil como ver este programa. Nuevo Plan Voluntario de Salud, SENASA Larimar. Toda la cobertura para los que eligen ser independientes. Hoy, yo elijo seguro. No desperdicies el agua que está escasa. Hay sequía. Para que no se acabe, hay que ahorrarla, economizarla. Cuando friegues, no dejes la llave abierta. Mejor usa un recipiente con agua para enjabonar los platos. Cada gota es importante. Recuerda, cuidar el agua es responsabilidad de todos y todas. Bueno, agradecemos su sintonía, su audiencia por Metrovisión, Canal 62. Hoy tenemos una visita distinguida, exquisita, un hombre de Dios, un hombre de fe. Está con nosotros el pastor Carlos Peñas, candidato presidencial de la República Dominicana por Generación de Servidores. Este partido está en proceso de reconocimiento a la Junta. Pero Carlos, ¿cuáles son los principales planteamientos que ustedes tienen como grupo político
en este caso tú como candidato, como figura principal, dentro de la problemática nacional. Y quiero que lo vayamos segmentando. En primera fase, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen en materia de educación ante un modelo que más bien o mal se ha aprobado un 4% para la educación? La República Dominicana ha visto la construcción de muchas aulas, hay un proceso de alimentación que anteriormente no se veía, pero se supone que ustedes tienen un planteamiento referente a ese tema. ¿Cuál es la propuesta de Carlos Peña como futuro presidente de la República Dominicana? Bueno, lo primero es invertir el 4% en educación. Hasta ahora se ha invertido en construcción. Nosotros lo vamos a invertir en educación. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Ha sido mucho. Aunque yo creo, sin ánimo de ser defensor del pueblo, ni abogado del diablo, como se dice popularmente, que había que construir primero. Bueno, Sócrates enseñaba a sus discípulos hasta en el patio. Y vaya, ¿qué discípulos tuvo? Sócrates tuvo nada más y nada menos que a discípulos como Platón. Platón hizo lo mismo y tuvo discípulos como Aristóteles. Aristóteles hizo lo mismo y tuvo discípulos como Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo lo mismo y tuvo discípulos como Antíoco Epífanes. O sea, el lugar donde se enseña es importante, pero lo más importante es la educación. El contenido. El contenido, y es lo que no hay. Y eso que te digo lo muestran los estudios y los informes de PISA, que siguen colocándonos lamentablemente en los peores lugares en matemática, en lectura comprensiva y en ciencia. Se ha quemado este gobierno en materia de educación, en materia de la alimentación, el desayuno escolar, el almuerzo escolar. Bueno, hoy se acaba de revelar que este gobierno le adeuda más de 5,000 millones de pesos a los suplidores del desayuno escolar. ¿Dónde está el dinero entonces? ¿Qué están haciendo con el dinero del 4%? Si le deben más de 5,000 millones de pesos a los suplidores, algo tan sensible. Pero tengo entendido que le pagan a través de una línea de crédito del Banco Agrícola. Pero eso no está operando porque hay una deuda de 5,000 millones de pesos. El hecho fáctico, lo real, es que hay una deuda de 5,000 millones de pesos a un sector que debería estársele pagando puntualmente todos los meses, factura contra cheque inmediatamente. Nosotros vamos a establecer un modelo educativo para el desarrollo integral de República Dominicana. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a evaluar qué es lo que República Dominicana necesita para insertarse en el sistema del mundo globalizado y del desarrollo real. Nosotros necesitamos hacer ciencia, necesitamos investigación, pero necesitamos sacar más técnicos vocacionales e ingenieros en las distintas disciplinas que nos permitan industrializar la República Dominicana. Hemos bajado el índice de industrialización. Hoy somos un país menos industrializados que años atrás. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros vamos a establecer en toda la franja fronteriza, desde Montecristi hasta Pedernales, lo que hemos definido como el Silicon Caribe. El Silicon Caribe, que será un gran parque tecnológico, desde Montecristi hasta Pedernales, toda la zona fronteriza. Vamos a traer empresas de las distintas áreas de las tecnologías, startups. Vamos a crear una generación de desarrolladores de software, que no sé por qué no lo está haciendo este gobierno. Este gobierno ya tiene las aulas, este gobierno tiene las sillas, tiene las computadoras, faltan los profesores. Las universidades nuestras están llenas de maestros en programación. ¿Por qué nuestros jóvenes no pueden salir programadores antes de terminar el bachillerato? Nosotros vamos a crear una generación de jóvenes programadores que al salir, si tienen deseo de irse a la frontera, se vayan a la frontera. Tú tienes la tesis de crear el sistema, porque al igual que tú también yo fui formado en un politécnico donde 21 materias no era nada. No era nada. ¿Tú tienes la idea de convertir el sistema educativo en un sistema de politécnico a nivel nacional? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Un bachiller dominicano debe salir con una carrera técnica profesional y salir también hablando varios idiomas simultáneamente. Nosotros vamos a integrar los sábados a la jornada educativa. Los sábados nuestros jóvenes tendrán que ir a aprender un segundo idioma. Desde el primer grado del bachillerato al segundo grado del bachillerato aprenderán todos los sábados un segundo idioma, y en el tercer grado del bachillerato y el cuarto grado del bachillerato aprenderán otro segundo idioma como lengua que puedan manejar desde una perspectiva técnica. ¿Para qué? Para darle el servicio a la gente que queremos que venga a consumir nuestro turismo. Entonces amarrando ahí la parte de la educación con la parte del turismo. Pero claro que sí, porque es que la educación tiene que ser para el desarrollo. Hay una serie de asignaturas que el muchacho puede aprenderla en su casa. Hay una serie de contenido que se le dan a los jóvenes en nuestras aulas que no es necesario entregársela, porque
la familia está para eso y está también el hogar para, de manera autodidacta, el joven hacerlo. Al joven hay que enseñarle ciencia en las aulas, al joven hay que enseñarle literatura en las aulas, al joven hay que enseñarlo a pensar en las aulas. Estamos pensando de entrada crear un circuito de contenedores con talleres móviles. Por ejemplo, en el sector de Gualey, en Gualey hay 3 escuelas aproximadamente. Bueno, esos jóvenes de Gualey van a estudiar electricidad, por ejemplo. Probablemente no tengamos los recursos para instalar el taller de electricidad como lo tiene el Instituto Técnico Salesiano, donde yo estudié, un taller de millones y millones de dólares, como el que está ahí. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un circuito de contenedores de talleres móviles. En ese contenedor estará un taller de electricidad que un día estará apostado frente a una escuela de Gualey y el otro día estará en otra escuela y el otro día en otra escuela. De manera que en la semana todas las escuelas puedan tener acceso al taller de electricidad y cuando venga a pasar el tiempo, los 4 años de formación, ese joven me salga electricista, que pueda hacer una instalación industrial, una instalación residencial, que me pueda embobinar un transformador, que me pueda reparar una tarjeta electrónica. Haremos entonces talleres móviles con electrónica, contenedores con talleres móviles para electrónica y que esos talleres móviles se muevan de barrio en barrio, llevándole ciencia práctica. Que cuando salgan a la calle, no salgan con el pecho y el corazón, como decimos, sino que salgan a la vida técnica y a producir para sostenerse ellos mismos. Esa es la primera fase, entonces, estamos hablando del nivel de escolaridad. Pero a nivel universitario, secundario, también nosotros aparentemente tenemos algunas universidades que tienen una ventaja competitiva referente a las demás. ¿Qué piensa usted, Carlos, con la educación universitaria? Bueno, lo primero es abocarla a la investigación. Los recursos que se le dan a las universidades, y aquí lo voy a revelar, Janel, porque no me habían formulado esa pregunta del programa de gobierno en ningún otro lugar, es una revelación que voy a hacer acá. Los recursos que se le dan a todas las universidades, a las privadas, estarán vinculadas a los niveles de investigación que estén realizando. Nuestras universidades serán financiadas por parte del Estado Dominicano en función, por lo menos el financiamiento mucho, poco que se le dé, en función de las nuevas patentes que nos vayan a entregar el próximo año de la ejecución presupuestaria que se le está entregando. Las universidades nuestras tendrán que convertirse en centros de competencia a nivel regional. Para eso, evidentemente, hay que hacer un trabajo desde la base. Por eso te digo, volver en la primaria y en la secundaria a fortalecer la educación para que en la universidad no se quiera corregir lo que debió corregirse en el estudio preuniversitario. Nosotros vamos a fortalecer la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una medida revolucionaria. Vamos a modificar la ley que regula la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siempre será pública. Yo no soy privatizador, no soy neoliberal. Me opongo radicalmente a todo proceso de privatización, pero la UAS tendremos que modificarla. Hay que pedirle cuentas a la UAS. Vamos a hacer de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en cada recinto una universidad estatal totalmente independiente. Cada recinto será absolutamente independiente de todos los demás recintos tiene universitarios. Tiene que ver mucho con que el recinto, por ejemplo, de Neiva produzca profesionales del área de la agronomía, agricultura, y que no estemos entonces formulando profesionales que no vayan a tener competitividad dentro del mercado laboral. Es educación para el desarrollo, Janel. Es educación para lo que el país necesita. Si el país necesita, en el caso de Bauruco, que dicho sea de paso, valga la repetición, no hay un recinto universitario digno en Bauruco. No. Están en ranchetas. Es una vergüenza cuando estuvimos allá dando una conferencia. Sé que están haciendo lo imposible quienes administran, quienes dirigen ese centro para mantenerlo, pero es una vergüenza que Bauruco no tenga un recinto hecho como merece la gente de esa región del país. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Si en esa zona, en ese recinto, se necesita gente que sepa de vino, que sean profesionales en la producción vinícola, pero yo debo sacar esos profesionales de la universidad que está ahí, que estoy yo financiando, para que ellos me procesen la uva, para que ellos me modifiquen genéticamente la uva, para que ellos hagan de la uva de Neiva una uva exquisita y apropiada para el vino que va a competir en los mercados internacionales, ¿no? Carlos, sabes que la televisión tiene como principal enemigo el tiempo y yo quiero desarrollar los principales temas a nivel nacional. En el caso de la salud,
Hay un gran problema en la mayoría de los usuarios referente al tema de la aseguradora. Usted va de repente a un doctor y le da una receta y la farmacia le dice que tal medicamento no está dentro de la cobertura de tu salud. ¿Cuál es la propuesta de generación de servidores referente al tema de salud de la modificación? Bueno, nuestra propuesta es radical. El sistema de salud necesita 5% del Producto Interno Bruto. Necesitamos el 5% del PIB. O sea, vamos a gastar 9%, 4% de educación y 5% de salud. Pero eso lo vamos a conseguir sin aumentar un solo centavo de impuesto. Lo vamos a conseguir sin complicar los servicios que el Estado debe darle al ciudadano. ¿Sabes cómo vamos a conseguir ese 5% del Producto Interno Bruto? Eliminando todas las ARS privadas y todas las AFP privadas. El pueblo tiene que saber esto. El único candidato presidencial... ¿No estaría golpeando los intereses de los poderosos dentro de ese sistema? Bueno, si ellos se van a sentir golpeados, no puedo evitarlo, porque ellos, que son unos pocos, están golpeando a millones de dominicanos con esas dos estructuras mafiosas, como yo llamo al cartel de la seguridad social. Las ARS privadas y las AFP privadas han formado lo que nosotros llamamos en Generación de Servidores un cartel de la seguridad social. Y me río ahora que comento esto, Janel, porque un amigo le habló a un amigo suyo, no amigo mío, sino amigo de este amigo mío, de que quería que ese amigo me apoyara. Y ese amigo le digo, bueno, pero es que Carlos quiere eliminar las ARS, yo soy dueño de una ARS. Yo le dije a ese amigo, si me dices que ibas a hablar con esa persona, te iba a prohibir que hablaras con ella, porque ellos saben que la vamos a eliminar. Eliminando las ARS privadas. ¿Y no hay un punto de equilibrio, Carlos? No, es innegociable. Es un tema de principios, es un tema analizado. Esto ha sido estudiado a profundidad. Las ARS privadas y las AFP privadas, entre ambas, se llevan más de $2.000 millones todos los años, Anel, del bolsillo tuyo, de la salud nuestra. $2 millones a ese sistema financiero que es el propietario mayoritario de las AFPs y a los políticos, porque en los partidos políticos, en las direcciones, hay dueños de ARS privadas. Y hay dueños de AFP privadas. En los partidos políticos, en la gente que está gobernando, hay gente que es dueño de una de esas estructuras mafiosas. La vamos a eliminar. Pero ¿cuál es la propuesta entonces? Que una vez la elimines, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, va a existir una sola ARS estatal y va a existir una sola AFP estatal. Porque el rol de una ARS, ¿cuál es? Un solo SENASA, vamos a llamar. Un solo SENASA, ojalá que sea SENASA, y una sola AFP pública, que luego la crearíamos en caso de que por ahí no nos guste la que exista. ¿Cómo va a operar eso? Fácilmente, porque lo que hace la administradora de riesgo de salud es llevar la base de datos y el control de la gente que está en el sistema. A ti te descuentan todos los meses aproximadamente el 14% de tu salario que va a la tesorería de la Seguridad Social. Entre tú y el empleador pagan un 14% aproximadamente. Ese dinero va a la tesorería de la Seguridad Social y la tesorería de la Seguridad Social lo transfiere a la ARS privada y a la AFP privada a la que tú perteneces. Si tú en todo un año no vas a la consulta médica, tú nunca vas a utilizar los 8,000 pesos que te tocan cada año. Si tú no los utilizas, no te lo suman para el año que viene, pero tampoco te lo envían en un cheque en diciembre diciéndote, Janel, mira, como no usaste tus 8,000 pesos, te lo estamos enviando. No, para nada. En enero tienes que empezar desde cero, como nada. Pero no solo eso. ¿Y dónde va entonces ese dinero? Ese dinero, ese es parte de los $2.000 millones que se están llevando de beneficio todos los años. O sea, nosotros tenemos el análisis hecho. Pero yo creo y hemos confirmado eso. Eliminarlas no va a afectar absolutamente de manera negativa al sector salud ni al sector pensiones. Para no nada. Hay un punto intermedio entre la eliminación radical y la negociación de esta mafia. Es que con Satanás no se negocia. Las ARS y las AFP son Satanás en materia de seguridad social. A Satanás se le elimina cuando tengas la oportunidad de eliminarla. Con esos $2.000 millones, nosotros vamos a construir 5,000 unidades de atención primaria. Cada 700 familias en este país habrá una unidad de atención primaria para que la gente esté a un máximo de 10 minutos a pie de un lugar donde atender, según dice la OMS y la OPS, la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Panamericana de la Salud. Ahí en una unidad de atención primaria debe resolverse el 80% de las necesidades y demandas médicas de los ciudadanos. Hoy no la tenemos, ese circuito. Danilo Medina le mintió al pueblo cuando dijo que iba a trabajar con las unidades de atención primaria. Nosotros vamos a construir
5.000 unidades de atención primaria y lo vamos a hacer con esos 2.000 millones de dólares anuales que nos vamos a ahorrar de lo que se está llevando el cartel de la seguridad social de los bolsillos del pueblo. Carlos, la República Dominicana sigue teniendo dentro de su cartera económica el arroz, la habichuela, la carne, dentro de la canasta familiar. ¿Cuál es el proceso, el modelo que usted presenta en materia de agricultura y de medio ambiente en una isla que no tiene para dónde coger, que tenemos obligatoriamente que fomentar la producción interna? Bueno, es una gran pregunta, es una pregunta para todo un programa, Janela, que me acabas de formular, pero es una pregunta que me llena de mucha pasión porque hemos trabajado mucho en ella. Hemos recorrido el país completo, hemos hablado con todos los sectores productivos de esta nación. Nos hemos comprometido con todos ellos en todo el sentido de la palabra. Lo primero es que donde se produzca un rubro determinado de manera considerable, ahí se va a manufacturar ese rubro. No saldrá el rubro como materia prima de ningún lugar donde se produzca. Me explico. En Yamasá hay una producción intensa de cacao. Yamasá es uno de los pueblos per cápita más productores de cacao que tiene este país. Sin embargo, los productores como productores no tienen una manufacturadora o una empresa manufacturera para industrializar el cacao. El cacao da entre 15 y 20 subproductos. Sin embargo, los productores tienen que vender el cacao en la mazorca en bruto. Nosotros le vamos a instalar a esos productores de cacao con una empresa social que vamos a crear ahí. Le vamos a instalar la procesadora del cacao para que el cacao salga como materia, no como materia prima, sino como producto terminado, cero materia prima. El plátano, la yuca, que se produce de yuca, por ejemplo, allá en Moca, saldrá manufacturada, harina de yuca, pan de yuca. Llevar la industrialización a los industrializarlo. Cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la leche que producen los ganaderos de allá de Río San Juan, en la provincia María Trinidad Sánchez, y la manufacturamos en el mismo Río San Juan, y que esa leche, en lugar de salir como sale a 14 pesos, que van y se la compran los intermediarios allá para venderla aquí en la capital a 30 pesos el litro, que salga empacada, que salga pasteurizada del mismo Río San Juan y que todo el dinero se quede en las manos de los mismos productores. Con eso vamos a lograr varias cosas. Primero, que la gente no abandone los pueblos, que la gente se quede en el campo. Segundo, que el técnico que estudió una de estas áreas que estamos proponiendo en nuestro nuevo modelo de educación, sepa que tendrá empleo, porque esas máquinas necesitarán de un mecánico industrial, necesitarán de un electricista, necesitarán de un electromecánico, de alguien que sepa de hidráulica, de neumática, y vamos a hacer lo que llamaba John Maynard Keynes, un círculo virtuoso de la economía donde todos estaremos insertados. Carlos, yo tengo necesariamente que extenderte una segunda parte de la entrevista. Si Dios quiere, dentro de tu agenda política y religiosa, vamos a agilizar una nueva entrega para que más adelante usted vuelva a este espacio y que podamos seguir entonces en una segunda fase de la entrevista para entonces iniciar con las propuestas de los otros segmentos y sectores que llaman la atención. Para nosotros constituye un inmenso placer tu participación aquí. Gracias, Ana. Agradecemos a Dios por tu participación. Y a ustedes en sus casas agradecemos la sintonía. Mantengan la sintonía con este canal Metrovisión, Canal 62, a través de nuestra plataforma digital metrovision.com.do. Señora, hasta mañana, si Dios, ustedes y nosotros lo permite. Para nosotros constituye un inmenso placer la participación de Carlos Peña ahora mismo por Metrovisión.